Padre Santo, sabemos que aunque somos muchos miembros, Señor, solo somos un cuerpo, el cuerpo de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra cabeza, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro pastor, Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Dios. En Él tenemos salvación, paz, gozo, sabiduría, libertad. Toda bendición nos ha sido dada en Él, Padre. En Él somos aceptos. En Él hemos sido adoptados hijos de Dios. Por eso, mi Señor, estamos agradecidos. Gracias, mi Dios, gracias, porque la paga del pecado es muerte, mi Dios, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sabemos, Padre, que no nos has pagado conforme a nuestros pecados, sino que nos has atribuido justicia sin obras. Qué mayor bendición tiene el hombre, Padre, que siendo culpable fue declarado inocente por medio de Cristo, Señor. Gracias. Gracias, mi Señor. Padre, yo sé que muchos de aquí todavía no te conocen. Yo sé que muchos profesan conocerte y con sus hechos te niegan. Yo sé que muchos, Padre Santo, ni siquiera conocen la palabra. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia, porque está escrito: tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. No es de quien quiere, no es del que corre, sino depende de Dios que tiene misericordia. Padre, ten misericordia de todos los que vamos a ser expuestos al poder del evangelio, Señor. Dame a mí, Padre, gracia. Yo dependo totalmente de ti, mi Señor. Yo no quiero pecar de orgulloso y soberbio, Padre. Yo me humillo. Yo te necesito en esta hora, Padre, para poder enseñar la sana doctrina, Padre, de una manera correcta, clara y que pueda ser entendida, Padre, para la edificación de tus santos, mi Señor. Yo me encomiendo a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre. Hágase tu voluntad. Amén. Entonces, ¿qué estamos viendo, mis amados hermanos? La carta a los Romanos. No sé qué predicación vaya, pero ya van varias. Hay quienes piensan que nunca vamos a acabar esta carta, porque creo que no pasamos del tercer versículo. Pero ¿para cuántos ha sido de bendición, hermano? Sí, porque estamos viendo lo profundo que es la palabra de Dios, ¿no? En un texto vemos, salen 3 temas, gracias a Dios, ¿verdad? No toda la carta va a ser así, hermano. Después va a haber textos que los vamos a avanzar rápidamente. Vamos a ver ahí qué dice Romanos 1, del 1 al 3. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Aquí está Pablo presentándose a quienes escribió la carta, a los romanos. ¿Cómo qué? Como siervo de Jesucristo, llamado a ser, ¿qué dice? Apóstol. También vimos el apostolado del apóstol Pablo. Apartado, ¿para qué fue Pablo, mi hermano? Para el evangelio de Dios, que él había prometido antes. ¿Por quién? Por sus profetas, ¿dónde? En las Santas Escrituras. Vimos que el evangelio está desde el Antiguo Testamento. ¿Y acerca de quién es el evangelio, mi hermano? Cuando tú predicas el evangelio, ¿a quién tienes que predicar? A Jesucristo, ¿verdad? Porque solo en Él hay salvación. Solo Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora dice que ¿de dónde era nuestro Señor Jesucristo? Del linaje de David. Pero ¿según qué, mi hermano? ¿Por qué dice que era del linaje de David según la carne? Dile que está a tu lado: porque Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. A ver otra vez, ¿quién es Jesucristo? 100% hombre y 100% ¿qué? Dios. Jesucristo es el único ser que tiene 2 naturalezas. A ver, ¿cuántas naturalezas tiene Jesucristo? 2, la humana y la divina. Es el único que tiene. Amén. Ahora, es importante entender esto. Ahorita vamos a ver la naturaleza humana. Primeramente Dios, la próxima semana veremos la naturaleza divina. Porque si usted lee el 4, en el 4 habla de la naturaleza divina. ¿Qué dice el 4? Que fue declarado ¿qué? Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir que Jesucristo es hijo de Dios? Que Él tiene una naturaleza divina. Que Él es Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Las sectas, hermano, las sectas y todo ateo, todo que no conoce la palabra de Dios, ellos no creen que Jesucristo es Dios. De hecho, si usted ve con los musulmanes, para ellos Jesucristo es un simple profeta. Si usted va con los testigos de Jehová, también dicen que es un Dios menor o que es un ángel o que simplemente fue un hombre. ¿Cuántos dicen amén?
porque no pueden entender las dos naturalezas de Jesucristo. Diga, Él es hombre y Él es Dios. Si yo entiendo eso, voy a entender la palabra de Dios. Si usted lee a los fariseos, por ejemplo, ellos no entendían por qué Jesucristo perdonaba pecados. No lo entendían y le llamaban blasfemo. ¿Por qué Jesucristo podía perdonar pecados? Porque Él es Dios. ¿Por qué se asombraban los apóstoles cuando Él reprendía los vientos y les decía, cállense y enmudezcan, y se callaban? Porque decían, ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? Nada menos que Manuel, Dios con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué los testigos de Jehová dicen que Jesucristo es un simple hombre? Porque dicen que Él no lo sabía todo. ¿Cuántos saben que Jesucristo dijo que su venida no sabía ni el día ni la hora, no lo sabían ni los ángeles ni Él? ¿Cuántos han leído eso? ¿Por qué Él dijo eso? ¿Que Jesucristo no lo sabe todo como Dios? ¿Y por qué dijo que ni aún Él lo sabía? Porque estaba hablando de su naturaleza, ¿qué? Humana. Él estaba hablando como hombre. Él como hombre se cansaba, tenía que dormir, tenía hambre, tenía sed, oraba al Padre, dependía totalmente del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Como hombre, como hombre. Como Dios, Él es soberano, Él hablaba con autoridad la palabra, los demonios se le sujetaban, porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso es muy importante. Los católicos, ¿por qué creen que María es madre de Dios? Porque no conocen la naturaleza humana de Jesucristo y la naturaleza ¿qué? Divina. Ellos llegan a la conclusión de que si Jesucristo es Dios y María es madre de Jesús, María es madre ¿de quién? De Dios. Pero eso es una herejía, porque Dios no tiene principio. Él es el principio. Él es el creador de María y de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Por qué se asombraban cuando Jesucristo les decía, antes que Abraham fuese, yo soy? ¿Cómo estaba hablando ahí Jesucristo? Como Dios, como Dios. Entonces, si yo entiendo las dos naturalezas de Cristo, mi hermano, voy a entender el evangelio. Porque, ¿por qué tenía que haber muerto Cristo, hermano? A ver, para el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué no pudo haber muerto cualquier otra persona? Porque mira, cuando el hombre pecó contra un ser que es infinito. A ver, ¿contra quién pecó el hombre? No pecó contra cualquier persona, pecó contra Dios, que es un ser ¿qué? Infinito. ¿Cómo fue la ofensa ante un ser que tiene un valor ¿qué? Infinito? El que tenía que pagar la deuda también tenía que ser de un valor ¿qué, mi hermano? Infinito. No cualquier persona podía morir, tenía que morir Dios mismo. ¿Y cómo podía morir Dios si Dios no puede morir? Se hizo hombre. A ver, ¿qué hizo Dios? Se hizo hombre y pudo morir en la cruz para el perdón de los pecados. O sea, yo tengo que entender las dos naturalezas y por eso aquí habla que Él viene del linaje. ¿De dónde viene? ¿Del linaje de quién? De David. ¿Sabes que los judíos tenían las escrituras y sabían que Él vendría de la descendencia de David? ¿Sí lo sabes? Y que aún así cuando Cristo, la gente le decía, hijo de David, ten misericordia de mí, se enojaban contra los que gritaban que Él era el hijo de David, porque ellos no querían reconocer que Jesucristo era el Mesías. No lo querían reconocer, pero ahorita vamos a ver quien sabe que Él es el hijo de David, sabe que Él es el Mesías. Y cuando tú reconoces a Jesucristo como el Mesías, para ti hay bendición. Ahorita lo vamos a ver. Amén. Entonces es muy importante esto que vamos a ver, hermano. Mire, ¿cuántos saben que hay un gran misterio que se le llama el misterio de la piedad? ¿Cuántos han leído eso? ¿Qué es el misterio de la piedad? A los que dijeron sí. Que Dios se hizo carne. Es el gran misterio de la piedad. Que Dios se hizo ¿qué? Carne. Vamos a Primera de Juan 4. Primera de Juan 4. Hermano, con estos temas es para que tú le prediques a cualquier secta, mi hermano, a cualquier persona que se jacta de conocer las Escrituras y ni siquiera conoce a Jesucristo. Si tú no conoces a Jesucristo, ¿cómo vas a predicar a Jesucristo?
Si tú conoces a Jesucristo, tú le puedes predicar a un testigo, a un mormón, a un luz del mundo, a un católico, a un musulmán, a quien sea, tú les puedes predicar el evangelio verdadero de Jesucristo. Primera de Juan 4:1. ¿Ya lo tiene? Amados, no creáis que dice a todo espíritu, sino probar qué dice los espíritus si son de qué. ¿A qué se refiere que no creamos a todo espíritu, sino que probemos todos los espíritus si son de Dios? Dile a que está a tu lado, cuando alguien te hable de la palabra de Dios, examina si esa persona es de Dios y te está hablando de la palabra de Dios. Examina eso. ¿Cuántos dicen amén? Dile a que está a tu lado, tienes una gran responsabilidad de no comerte todo lo que te enseñen. Tienes una gran responsabilidad de examinar que el que te está enseñando sea un hombre de Dios y lo que te está enseñando sea palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir ahí. No vayas a pensar que está hablando de demonios o no, está hablando de eso. En esto conoced el Espíritu de Dios. Fíjate, ¿cómo sabemos si alguien es de Dios? Dice, todo espíritu, que es toda persona, que confiesa que Jesucristo ha venido, ¿qué? ¿Es de dónde? A ver, ¿cómo sé que los testigos de Jehová no son de Dios? ¿Cómo lo sé? Porque ellos no van a predicar que Jesucristo es Dios hecho carne. Ellos no me van a predicar eso. No lo van a predicar porque ellos no lo creen. ¿Cómo sé que los musulmanes no son de Dios? Porque para ellos Jesucristo es un simple profeta y menor que su profeta de ellos, Mahoma. O sea, si te estás dando cuenta, mi hermano, ¿cómo sabemos quién es de Dios? Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido, ¿qué? En carne, ¿qué dice? No es de Dios. Si alguien te habla de Cristo, pero no cree que Él es Emmanuel, que Él es el verbo hecho carne, esa persona no es de Dios. Y este es el espíritu de ¿qué, mi hermano? Del anticristo, el cual está, ¿qué dice? El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, fíjate quiénes son del mundo. Por eso hablan del mundo. ¿Y qué hace el mundo? Y el mundo los oye. Entonces, ¿sí quedó claro, mi hermano? ¿Quién es Jesucristo? Diga, Emmanuel, Dios con nosotros. El verbo hecho carne. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice en Juan 1:1, no lo busque, pero ahí habla que en el principio era el verbo. ¿Y el verbo quién era? Era con Dios y el verbo era Dios. Y en el 1:14 dice que el verbo se hizo carne. Filipenses 2:6, si quiere buscarlo. Filipenses 2:6, también ese texto ya se lo debe de saber de memoria. Dice que Cristo siendo en forma de Dios, ¿qué dice? No estimó el ser igual a Dios. Vamos a leerlo mejor. ¿Ya lo tiene? Filipenses 2:6. El cual siendo en forma de ¿qué dice? De Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a ¿qué, mi hermano? A los hombres. Y vamos a ver por qué Cristo hizo esto, mi hermano. Por amor a sus escogidos. ¿Por qué Cristo tomó forma humana, mi hermano? Por amor a sus escogidos, porque él quería llevar muchos hijos a la gloria y se quería redimir al hombre. Él se tuvo que haber hecho hombre para pagar por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice Romanos 8:3, vaya usted a Romanos 8:3. Hay mucha gente que cree que Dios nos pudo haber perdonado, mi hermano, sin que Cristo muriera. ¿Tú crees que hubiera sido posible que Dios nos perdonara sin que Cristo muriese? No. Hay gente que no entiende por qué Cristo tuvo que morir, porque ¿tú crees que nuestro pecado podía haber quedado sin condena, sin paga? ¿Tenía que ser castigado o no? ¿Y dónde lo castigó el Señor? En Jesucristo. Ese es entender el evangelio, mi hermano. ¿Sí? Dice Romanos 8:3, ¿lo tiene? Porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley, mi hermano?
¿Cuántos saben que la ley no nos podía salvar? ¿Sí? La ley no nos podía, ¿qué? Salvar. La ley solo me muestra mi pecado, pero no me salva. ¿Amén? ¿Qué hace la ley nada más? Me muestra mi pecado. Hay gente que quiere ser salva por sus obras y no, y es imposible. ¿Los sacrificios podían salvarnos? No. Miles de sacrificios que se hicieron y a Dios no le agradaron. ¿Y qué dijo Cristo? Me preparaste cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Dice ahí, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, ¿por qué dice? Por la carne. La ley es espiritual y nosotros ¿qué somos, hermano? Carnales. ¿Qué hizo Dios para salvarnos? Dios enviando a su Hijo. ¿En qué lo envió Dios? ¿Qué quiere decir en semejanza de carne de pecado, mi hermano? Porque mucha gente piensa que Cristo, como era hombre, era pecador. Yo he escuchado de gente que así piensan, ellos dicen que Jesucristo, si era hombre, era pecador. ¿Tú qué piensas, David? No, porque él desde que nació fue declarado, nacerá un ser santo. A ver, ¿cómo fue declarado? Un ser santo, engendrado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Él, aunque fue hombre, fue tentado, pero sin pecado. ¿Sí? ¿Por qué en semejanza de pecado, mi hermano? Porque al hacerse hombre, ¿dónde iban a poner todos nuestros pecados? En él. ¿A quién iban a castigar por nuestros pecados? A él. El castigo de nuestra paz iba a ser sobre de él. ¿Cuántos dicen amén? Dice, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado, ¿dónde, mi hermano? ¿Dónde juzgó nuestros pecados el Señor? En el cuerpo de Jesucristo. Ahí castigó nuestros pecados, ahí puso nuestros pecados y en él condenó nuestros pecados ahí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Por eso dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Miren, vaya usted a Hebreos, no es Hebreos, 2 de Corintios 5:21. Este texto también ya lo hemos leído muchas veces, pero no sé si ya lo has entendido. Para aquella gente que dice que es muy difícil ser cristiano, que es que hay cosas que no puede dejar o no sabe qué hacer con su pecado. Miren lo que dice aquí 2 de Corintios 5:21. Vamos a ver aquí que Jesucristo, aunque tenía una naturaleza humana, su naturaleza era sin pecado. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:21? Al que no conoció, ¿qué? Pecado. ¿Sí fue tentado nuestro Señor Jesucristo? Sí fue tentado, dice que fue tentado. El Espíritu lo llevó al desierto y Satanás lo estuvo tentando, ¿no dice la Escritura? ¿Pero pecó? No pecó. ¿Pero qué hizo? Dice, por nosotros, ¿qué hizo Dios con Cristo, mi hermano? Lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho, ¿qué dice, hermano? Mira, el mayor problema del ser humano es que él no sabe cómo puede presentarse delante de Dios justificado. Ese es el gran problema del hombre. Por eso tú le preguntas a cualquier persona religiosa, ¿tú eres salvo? ¿Y qué te dice? No te contesta. Y dice, no, pues no sé, solo Dios sabe. Porque él no entiende cómo puede presentarse delante de Dios justificado. A ver, pregúntale que está a tu lado, ¿tú tienes la seguridad de que el día que mueras te vas a presentar confiadamente delante de Dios justificado? ¿Qué te da la seguridad? Vas a decir, es que ya me estoy portando bien, ya dejé ciertas cosas malas, ya no soy tan malo. Mira, hermano, tienes que entender que al que nunca pecó, lo hicieron pecado. Y si tú crees en él, tú que naciste con naturaleza pecaminosa y toda tu vida has pecado, Dios te declara justo delante de él. ¿Pero por qué te declara justo? ¿Por ti? Por su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Justo. ¿Qué quiere decir? Que tú jamás has pecado delante de Dios. Por eso dice que todos tus pecados fueron, ¿qué? Borrados. Eso entenderlo, mi hermano, esa es la clave de la salvación. Entender la justicia de Dios, que Dios justifica al impío a través del Señor Jesucristo. El que entiende esto, hermano, ya está del otro lado. El que no lo entiende, siempre va a estar con dudas, siempre va a estar preocupado. El día que llega a pecar dice, creo que ya no soy salvo, ya para qué voy a la iglesia.
él no entiende la justicia de Dios. No la entiende. También, ¿qué hay del que sigue practicando el pecado? Tampoco la entiende, porque él convierte la gracia de Dios en libertinaje. Tampoco la entiende. Él no entiende que Jesucristo le dijo a la mujer adúltera: te perdono, vete y no peques más. Porque fuimos justificados para vivir en santidad. A ver, ¿para qué fuimos justificados por fe? Para vivir en santidad, no para que sigas practicando tu pecado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto es muy importante entenderlo, mi hermano. No lo busque, dice Isaías 53:5, dice: herido fue por nuestras, ¿qué dice? Rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí, vaya a Hebreos 2:10, vamos a ver esta cita. Y aquí está claro por qué Jesucristo tomó forma humana. Es muy importante que entendamos esto, mi hermano. ¿Cuántos han leído el libro de Hebreos, hermano? No diga amén si luego no responden, porque dicen amén y luego que les pregunto dicen, se quedan callados. A ver, ¿de qué habla todo el libro de Hebreos? No oí nada. Dice el hermano que del nuevo pacto. Mira, quien ha leído Hebreos ha entendido que Cristo es superior a toda la ley. A ver, ¿que Cristo qué? Es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es superior a los sacrificios, es superior al sacerdocio levítico, es superior a los sacrificios de animales. Él es superior a todo eso. Porque todo eso era sombra ¿de quién? De Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, tiene que leer con entendimiento, hermano, las escrituras. Amén. ¿Qué dice Hebreos 2:10? ¿Lo tiene? Porque convenía aquel por cuya causa sé, ¿qué dice, hermano? Son todas las cosas. Y por quien todas las cosas, ¿qué, mi hermano? Subsisten. ¿Quién nos creó, mi hermano? Jesucristo. ¿Quién nos da la vida? Jesucristo. Él dice que da vida, aliento y todas las cosas. Que habiendo de llevar, fíjense, que habiendo de llevar, ¿a quién iba a llevar Jesucristo? Muchos hijos a la gloria. ¿Cuántos saben que somos predestinados para ser conforme a la imagen de Cristo, mi hermano? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que un día vamos a ser semejantes a la gloria de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano? Seremos semejantes a Él, dice la Escritura. Dice, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquí habla de Cristo. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos ¿qué? ¿Cómo nos llama Cristo a nosotros, hermano? Hermanos. ¿Y qué estaba escrito? Anunciaré a mis hermanos ¿qué? Tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, ¿qué dice Cristo? Yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Cuántos saben que fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo? ¿Sí? Y que Dios hizo un pacto con Cristo y le dio un grupo de personas y le dijo, estos son tuyos, pero vas a tener que morir por ellos. ¿Cuántos saben eso? 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. A ver, ¿nosotros qué somos, hermano? Diga, somos de una naturaleza humana. ¿De qué somos? ¿Qué? ¿Una naturaleza qué? Participamos de esa naturaleza, ¿verdad? Entonces, ¿qué tuvo que hacer Cristo? Él también participó, ¿qué dice? De lo mismo. ¿Por qué Él tuvo que participar de esa misma naturaleza? Siga leyendo. Para destruir por medio de la muerte, ¿a quién, hermano? Al que tenía el imperio de la muerte, esto es, ¿al qué? ¿Cuántos de aquí reconocen que el diablo gobernaba tu vida? Que el pecado gobernaba tu vida. Que tú no le podías decir no al pecado. Y que tú vivías con temor de morirte porque decías, ¿y qué tal si existe el infierno? ¿Y qué tal si sí existe Dios? Y había un temor de morir. De eso nos vino a liberar Jesucristo. Dice que Él derrotó a Satanás en la cruz y lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz. ¿Cuántos dicen amén?
Porque en la cruz fueron perdonados ¿cuántos de nuestros pecados, hermano? Todos. Y dice en el 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? ¿Sabes que una evidencia de alguien que no es creyente es que ahorita tiene miedo de morir? ¿Sí sabías eso? Hay gente que tiene miedo de morir y se enferma y dice, ay, nanita, me voy a morir, ¿y qué va a ser de mi alma y dónde voy a ir? Yo he ministrado a mucha gente, hermano, mucha gente que tiene años en el evangelio y el día que se está muriendo tiene un pánico porque no sabe a dónde va a ir. Falta de fe. No tiene fe. Porque el que tiene fe sabe que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sabe que si es creyente, cierra sus ojitos aquí y los abre en la presencia de Dios. Él lo sabe. Y que es mejor estar allá que aquí. ¿Cuántos dicen amén? Pero el que no es creyente, él tiene miedo. Él dice, ¿y qué tal si existe el infierno y voy a estar ahí cocinándome? O no sé cuáles sean sus temores. Pero es una evidencia de gente que tiene temor cuando tiene que enfrentar la muerte. ¿Qué dice aquí? Dice en el 16. Porque ciertamente no socorrió a quién, hermano, a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de qué, hermano. ¿Y cómo la descendencia de Abraham somos ángeles? Somos humanos. ¿Cuántos dicen amén? Por lo cual debía de ser en todo semejante a quién, hermano, a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué, mi hermano? Para expiar los pecados del pueblo. A ver, ¿qué hizo Cristo como sumo sacerdote? Presentó una ofrenda, ¿para qué, mi hermano? Para el perdón de nuestros pecados. ¿Cuál fue la ofrenda que Cristo presentó al Padre? Él mismo. Dile que está a tu lado, Él mismo. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a quienes, hermano. ¿Cuántos de aquí se han sentido así como angustiados, tristes, desanimados? Cristo también padeció. Cristo sintió angustia cuando iba a ir a la cruz porque sabía que iba a ser separado del Padre. ¿Y qué hizo? Oró. Entonces, dile que está a tu lado, Él te entiende. Él te entiende cuando tú te sientes mal, desanimado, triste, Él te entiende. Porque Él también fue hombre. Y también se cansaba como tú y también dependía de Dios y Él se humillaba delante de su Padre. ¿Cuántos dicen amén? Porque luego dicen, no hay ni quien me entienda cómo me siento. Él te entiende. ¿Y sabes qué está haciendo Jesucristo por ti? Está intercediendo para que tu fe no falte. Si tú eres creyente, tú estás asegurado. Tú no te puedes perder. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ya es importante entender la naturaleza humana de Jesucristo, mi hermano. Ahora vamos a ver que Él venía del linaje ¿de quién? De David. Vamos a verlo ahí en Juan 7:40. Y esto es muy importante, mi hermano, que lo entendamos. Los judíos no lo pudieron entender a pesar de que tenían las escrituras. Que no nos suceda lo mismo, hermano, que a los judíos. ¿Cuántos están esperando la segunda venida de Cristo? Y si has leído que todo lo que le sucedió a Israel es para tu aprendizaje, para que no te vaya a suceder lo mismo. ¿Y sabes qué está haciendo la iglesia? Lo mismo. Lo mismo, mi hermano, lo mismo. Dice la escritura que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿No dice así? ¿Qué hacen la mayoría? No se congrega como Dios manda. Les va a pasar lo que está escrito. Estaban 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Va a venir Cristo. ¿Qué va a pasar con esa gente que no está velando, que no está orando, que no se está congregando? Se va a quedar. Y va a pasar, hermano, porque toda la escritura tendrá cumplimiento. Toda la escritura tendrá cumplimiento. Juan 7:40, ¿lo tiene? Dice ahí, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es ¿quién, hermano? El profeta. Otros decían, este es el Cristo. Fíjense, ya unos decían, oye, este es el Cristo.
Pero algunos decían, ¿otros qué decían? ¿De Galilea ha de venir el Cristo? ¿Por qué existía esta duda entre los judíos, hermano? ¿Cuántos han leído dónde nació Jesucristo? ¿Cuántos han leído? ¿Dónde nació Jesucristo? En Belén de Judea. Ahí nació, porque así estaba escrito en Miqueas 5:2, que de Belén saldría el que vendría a ser rey de Israel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué ellos dudaban? Porque Jesucristo se crió en Nazaret. ¿Dónde se crió Jesucristo? Entonces ellos les decían, pero él es de Nazaret, y la escritura dice que él nacería en Belén. Entonces había una confusión, porque ellos ignoraban muchas cosas, hermano. Y si usted sigue leyendo ahí, dice, ¿no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de qué dice? ¿Sí sabían o no sabían que estaba escrito, mi hermano? Dice, de donde era David, ¿ha de venir el Cristo? ¿Sí sabían eso o no sabían? Entonces, ¿dónde venía la confusión, hermano? Que a él le decían Nazareno, Cristo de Nazaret. Pero ellos no entendían. Si usted lee Mateo, hermano, si usted lee Mateo, ¿por qué Cristo nace en Belén de Judea? Porque fueron a un qué, vamos a leerlo, Mateo 2. A un censo, ¿sí lo ha leído o no lo ha leído? Solo la mala Zaida contesta. No, ni es Mateo 2, hermano, creo que era Lucas, pero ellos tienen que ir a un censo, y por eso es que allá nace Jesucristo. ¿Y dónde nació, mi hermano? En Belén, pero después son avisados que el rey Herodes los quiere matar al niño, y se va un tiempo a Egipto. A ver, ¿a dónde se fue a vivir un tiempo José? A Egipto, pero después muere el rey Herodes y les avisan a José que ya pueden regresar otra vez a las ciudades de Israel. ¿Y él a dónde regresa a vivir? A Nazaret. Y ahí se cría nuestro Señor Jesucristo. Pero él nació en Belén de Judea. Y él sí viene del linaje de David. A ver, ¿de dónde viene nuestro Señor Jesucristo? Según la carne. A ver, ¿según qué? ¿Cuántos han leído la genealogía de Cristo, mi hermano? A ver, vaya usted a Mateo 1:1. Recuerde que los judíos le decían a Cristo que no sabían ni de dónde era, porque ellos tenían las escrituras, hermano, pero nada más las tenía, como usted comprenderán, de adorno en su casa. Sí, porque tener las escrituras, hermano, y ser ignorante es lo peor que puede pasar. O sea, ¿para qué quieres la Biblia si no la vas a leer, si no la vas a escudriñar? ¿Para qué la quieres? Eso es lo peor que le puede pasar a alguien que se diga cristiano, tener la Biblia y ser un ignorante. ¿Tenían las escrituras o no tenían las escrituras ellos? ¿Tenían las genealogías o no las tenían? Ellos sabían quién era de la tribu de Benjamín. No, Saulo se jactaba de qué tribu era. ¿No tenían registro de dónde venían? Pues así estaba un registro de dónde venía Jesucristo. Y ni así, mi hermano. Miren, dice, libro de la genealogía de quién, hermano? De Jesucristo. ¿Hijo de quién? De David, dice ahí, ¿no? Hijo de David, ¿hijo de qué? De Abraham. Y luego viene ahí, fíjese la genealogía. Abraham, ¿a quién engendró? ¿Cuántos han leído el Antiguo Testamento y saben que Abraham tuvo un hijo que fue Isaac? Y luego Isaac también se casa y tiene otro hijo que se llama ¿qué? Jacob. Y luego Jacob, ¿a quién engendró? Este Jacob tuvo 12 hijos, pero aquí toman ¿a quién? A Judá y a sus hermanos. Dice, Judá engendró de Tamar. ¿Alguien ha leído quién era Tamar? Era su nuera. Nada más un hermano. A ver, ¿quién era Tamar? Era la nuera, hermano, de Judá. Era su nuera. Esta mujer Tamar se había casado con uno de sus hijos de Judá y andaba en pecado y Dios lo mató. Y después le dieron otro hijo y también Dios lo mató. Y le quedaba un hijo a Judá y dijo, no, si se lo doy lo van a matar. Pero después esta mujer se vistió como prostituta y Judá, un día en su necesidad de mujer, se metió con esta mujer y la embarazó y de ahí sigue la descendencia. ¿Es asombroso o no es asombroso, hermano? ¿A quién dio a luz Tamar de Judá? A Fares y a Sara. Y luego toman a Fares y dice Fares a Esrom y Esrom a Aram. A Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró ¿de quién, hermanos? Salmón. A ver, ¿de dónde? ¿Quién era esta Raf? Era una prostituta de la ciudad de Jericó,
que por haber creído y haber ayudado a los espías y haberlos guardado, Dios la escogió para que de ahí viniese la descendencia a Cristo. Fíjense toda la descendencia de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esta Raba, ¿quién era? Una prostituta. Dice, Salmón engendró de Raba, ¿a quién, hermano? A Booz. Y Booz después se casa con Ruth. ¿Quién era Ruth, hermano? Ruth era una moabita, hermano, ni siquiera era del pueblo de Israel, pero se casó con uno del pueblo de Israel, pero murió su marido y después fue a la ciudad donde estaba Booz y de ahí Booz la conoció y se casó con ella. ¿Y a quién tuvo como hijo este Booz? A Obed. ¿Y Obed a quién, hermano? A Isaí. ¿Quién es Isaí? El padre de David. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a quién, hermano? A Salomón, de la que fue mujer de quién, hermano. A ver, ¿de dónde nació Salomón? De una mujer con la cual David cometió adulterio. Hermano, si alguien te platica esto y eres mundano, dices, ¿y cómo de ahí va a venir el Mesías? Pues Dios escoge de lo más vil, necio y menospreciado, para que nadie se jacte delante de su presencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí estás viendo? Fíjate luego qué dice ahí. Salomón engendró ¿a quién? A Roboán. Roboán a Abías, Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. ¿Cuántos saben que el pueblo de Israel fue expulsado de Jerusalén, hermano? Fue llevado cautivo ¿a dónde? A Babilonia. Y después de que regresaron, seguía la genealogía, mi hermano. Dice, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró ¿a quién, hermano? A Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliquín, Eliquín a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín y Aquín a Eliud. Eliud ¿a quién engendró? A Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob ¿a quién engendró? Llegamos a José, marido de María, del cual nació Jesús llamado el Cristo. A ver, ¿si estás viendo la genealogía? Les invito, hermano, a que la estudien. Hay gente que, a mí me pasó cuando era inconverso. Yo empecé a leer la Biblia aquí, me aburrí y la cerré. ¿Porque qué entendí? Nada. Hoy por la gracia de Dios puedo entender que es importante entender que Cristo vino de la familia de David. ¿Por qué? Porque todas las profecías decían que de él levantarían al Mesías, al Cristo. Vamos a ver algunas citas ahí, ya se nos fue el tiempo. Segunda de Samuel 7:12. Segunda de Samuel 7:12. ¿Qué le prometió Dios a David, hermano? No lo ha leído, ¿verdad? Vamos a leerlo. Segunda de Samuel 7:12. ¿Lo tiene? ¿Ya lo tiene? Le dice Dios a David, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres. ¿Qué le estaba diciendo Dios a David? Que se iba a morir, ¿no? Pero ¿qué le dice? Yo levantaré después de ti a uno de tu ¿qué? Linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré, ¿qué dice? Su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré ¿para cuándo? Para siempre el trono de su reino. Yo seré al padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y ¿qué? Y tu reino. ¿Para cuánto, mi hermano? Para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable. ¿Cuánto? Esa palabra tuvo dos cumplimientos. Una en Salomón, porque Salomón reinó después de David y fue el que hizo el templo. Pero es figura de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que realmente está edificando el templo de Dios, el verdadero templo, es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuánto duró el reinado de Salomón? 40 años. ¿Cuánto va a durar el reino de Cristo? Eternamente, ¿sí?
Jeremías 23:5. Jeremías 23:5. Vamos a ver otra profecía. Que del linaje de David vendría el Mesías, el Cristo. ¿Ya lo tiene? Jeremías 23:5. Dice así. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David. ¿Qué le iba a levantar a David? Renuevo justo. Y reinará como qué, mi hermano. ¿Quién es el rey? Jesucristo. El cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días de este rey que vendría a través de David, será salvo ¿quién, hermano? Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo llamarían a esa descendencia de David? Jehová, justicia nuestra. ¿Quién es Jesucristo? Emmanuel, nuestra justicia. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Él es Emmanuel y Él es nuestra justicia. En Él es justificado todo el que cree en Él. Amén. Entonces, le voy a dar más las citas. Salmo 89:2, Salmo 132:11. Allá habla que de su descendencia pondría también uno en el trono. Isaías 11, sí vamos a verlo, Isaías 11. Ahí ya está más claro, mi hermano, que de la casa de David vendría el Mesías, el Salvador. Isaías 11:1. Ahí sí ya está más claro porque habla de que en él reposaría el Espíritu de Jehová. ¿Ya lo tiene? Saldrá una vara del tronco de ¿dónde, mi hermano? De Isaí. Aquí está hablando de la casa de David. Y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu de ¿quién, hermano? De Jehová. ¿Sobre quién vino el Espíritu Santo? Sobre Cristo. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos. Recuerda que el Señor no veía por fuera, sino él veía el corazón del hombre. Ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos. ¿Cuántos saben que Jesucristo amó la justicia y aborreció la maldad? Y la fidelidad, ceñidor de ¿qué, mi hermano? De su cintura. ¿Quién es el único que ha sido fiel? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. David sabía que de su descendencia vendría el Cristo, mi hermano. Hechos 2:29. ¿Sí lo sabía o no lo sabía? Sí, dice la Escritura que él lo sabía. Él le dio gracias a Dios porque él sabía que siendo hombre pecador, Dios lo había bendecido grandemente. Hechos 2:29. ¿Por qué lo sabía? Porque él era profeta. A ver, ¿qué era David, hermano? Era profeta. Y él sabía que Dios de él traería al Mesías, hermano. Vamos a verlo, Hechos 2:29. Si lo tienen, me dicen amén. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David. ¿Qué le pasó a David, hermano? Murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, a ver, ¿qué era David? Profeta. Y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, ¿qué iba a hacer Dios? Levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de qué habló David, hermano. De la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Porque aquí los judíos creían que la palabra de que su santo no vería corrupción, ellos que creían que de quién hablaba, hermano. De David, hermano, pero no, estaba hablando de quién, de Jesucristo. Por eso dice en el 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Cuántos dicen amén? Lucas 1:67.
¿Quién más profetizó, hermano, que Jesucristo vendría del linaje de David? Lucas 1:67. Zacarías, a ver, ¿quién? Zacarías. ¿Quién era Zacarías? El padre de Juan el Bautista. ¿Quién era Zacarías, hermano? ¿Por qué Dios lo dejó mudo un tiempo? Porque no le creyó al ángel, ¿verdad? Pero cuando ya nació su hijo, Dios abrió su boca y empezó a profetizar. ¿Lo tiene Lucas 1:67? Y Zacarías fue lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido, ¿qué, mi hermano? A su pueblo. ¿Por qué? Porque estaba bendiciendo Zacarías a Dios. Porque ya había nacido el Redentor, hermano. A ver, ¿quién ya había nacido? Y nos levantó un poderoso Salvador. No, iban a ser, porque aquí está hablando todavía de Juan. Dice, y nos levantó un poderoso, ¿qué? Salvador. ¿En la casa de qué, mi hermano? De David, su siervo. Como habló por boca de sus santos profetas, que fueron ¿desde qué? Desde el principio. Aquí estaba profetizando que Dios nos levantó un poderoso Salvador en la casa ¿de dónde? De David. Y dice 71, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librándonos de nuestros enemigos, sin temor les sirviéramos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Ya después empieza a hablar de Juan el Bautista, su hijo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se acuerdan por qué la gente le gritaba a Cristo, hijo de David? ¿Sí se acuerda o no se acuerda? ¿Quién le gritó a Cristo, hijo de David? Bartimeo el ciego. ¿Quién más? ¿No se acuerda? ¿Se acuerda de esa mujer sirofenicia que tenía una mujer endemoniada, una hija endemoniada? ¿Cómo le gritaba a Cristo? Hijo de David. ¿Por qué le gritaban así? Porque ellos estaban reconociendo que Jesucristo era el Mesías. Cuando le gritaban así, ¿qué estaban reconociendo ellos, hermano? Que él era el Mesías, porque estaba escrito que de dónde iba a venir Jesucristo. De la casa de David. Le estaban diciendo, tú eres el que habría de venir de la casa de David. Tú eres el Mesías. Ten misericordia de nosotros. ¿Cuántos serán amén? ¿Por qué los demás, los judíos, no le decían así? Ellos no le reconocían a Jesucristo que él era el Mesías que vendría de la casa de David. ¿Cuántos le pueden decir a Jesucristo, hijo de David, ten misericordia de mí? Hay gente que dice, ¿cómo puedo ser salvo? Dile al Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Él te va a limpiar. Pero reconócelo que Jesucristo es el Mesías, el Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, vamos a verlo, Marcos 10:46. Esto es muy importante, mi hermano. ¿Sabes que cuando la gente le gritaba a Jesucristo, hijo de David, los judíos se enojaban? Se enojaban y los querían callar y decían que le estaban diciendo una blasfemia. ¿Estaban diciendo la verdad o no la verdad? Mira, Marcos 10:46. ¿Tú qué le dirías a alguien que dice, no sé cómo ser salvo? ¿Qué le dirías? Cree en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesús. Él dice que el que cree en mí, ¿qué dice? Y si te vuelve a decir, es que no entiendo, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Qué le volverías a decir? Cree en el Señor Jesús, porque no hay otra. O crees en el Señor Jesucristo o no hay salvación. ¿Sí lo ha leído o no lo ha leído? El que no cree, ¿qué dice? Ya está condenado. Pero el que cree tiene vida eterna. ¿Sí? No tienes que adornar el Evangelio. El Evangelio se trata de creer en el Señor Jesucristo, que Él es Dios, el Salvador, quien murió por nuestros pecados. Amén. Miren, Marcos 10:46, ¿lo tiene? Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él, Cristo, y sus discípulos, ¿y cuántos venían? Y una gran multitud. En esa multitud no habría gente necesitada. ¿Por qué Jesucristo no hacía caso de ellos? Porque miren, solo uno, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba ciego, estaba sentado junto al camino. ¿Qué estaba haciendo, hermano?
mendigando, y oyendo ¿qué oyó este ciego, hermano? Que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David. A ver, ¿qué estaba reconociendo este ciego, hermano? Que él era el Mesías, porque estaba escrito que el Mesías, ¿de dónde vendría? De la casa de David. Y él pidió misericordia, ten misericordia de mí. Reconoció que era pecador, que necesitaba que el Mesías lo salvara. Y muchos, ¿qué hacían? Le reprendían para que se callase. Pero ¿qué hacía él? Él clamaba mucho más. ¿Y qué decía? Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué obtuvo este ciego por haber reconocido a Jesús como el Mesías? Yo no entiendo a esa gente que tiene años viniendo a la iglesia, oyendo la palabra, y si tú le preguntas, ¿eres salvo? Se queda callado. No puede entender. Te doy un consejo, esta tarde clámale al Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque si mueres en tus pecados, te espera la condenación eterna. ¿Sí? Él vino a salvar lo que se había perdido, si tú le reconoces como el Señor y el Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Hay gente que no se quiere humillar. Si tú no estás seguro de tu salvación, ahorita es el momento para que te humilles y que no te dé vergüenza que los demás te están viendo. Grítale con todo tu corazón, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, Padre Santo, porque no estoy seguro de mi salvación. No tengas vergüenza. Todos sabemos cómo vivimos, hermanos, invitados. Todos sabemos cómo vivimos. Que ninguno endurezca hoy su corazón. Si tú te crees que tienes algo de bueno, déjame desmentirte que dice la Escritura que eres un miserable, ciego, desnudo, desventurado. Porque si no tienes a Cristo, no tienes nada. Si tú crees que mereces la salvación, estás condenado. Porque somos salvos por pura gracia de Dios, por pura misericordia de Dios. Padre Santo, seguimos rogándote, Padre, que tengas misericordia, mi Señor. Porque muchos creemos que somos salvos. Muchos profesamos conocerte, con nuestros hechos te negamos. No hemos entendido, Padre, quién es Jesucristo. Porque la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Nadie conoce al Padre si primeramente no conoce al Hijo, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a conocer a tu Hijo amado, aquel Padre Santo que nació sin pecado, que fue llamado Emmanuel, Dios con nosotros, que los apóstoles vieron su gloria, cómo reprendía los vientos, cómo los demonios se le sujetaban, cómo perdonaba pecados, cómo hablaba con autoridad. Ayúdanos a ver la naturaleza humana también de Cristo, Señor, que Él también padeció, también sufrió persecución, hambre, también lloró, también dependió totalmente de ti, Padre Santo, y nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Yo ruego, si hay alguien aquí que no te conoce, Padre, ten misericordia de él. Y hoy te rogamos, así como aquel ciego, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, Señor. Queremos ver, Señor. Queremos ver tu gloria, mi Señor Jesucristo. Queremos ver tu palabra, Padre, y que se haga una realidad de nuestra vida. No queremos ser simplemente cristianos de nombre y de tradición. No, mi Señor. Queremos ser gente nacida de nuevo. Yo ruego por toda esta iglesia, Padre, y por todos los que van a oír esta predicación, tengas misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.